Hola a todos, buenos días. Hoy les voy a presentar una entrevista. Me salgo un poco de la línea de análisis política o económica que normalmente hago. Me encuentro en Costa Rica y tengo la posibilidad de encontrarme con un querido amigo, un escultor importante a nivel latinoamericano, muy emblemático, el artista Edgar Zúñiga, y creo que es muy diferente para los que amamos el arte poder apreciar obras en museo o en salas de exposiciones a tener la posibilidad de conversar directamente con el artista. El enriquecimiento que tenemos conversando directamente con el artista es mucho mayor y tenemos hoy don Edgar me ha dado la oportunidad de entrevistarlo y le agradezco mucho y además me ha traído en regalo un libro que acaba de publicar sobre sus obras, que es un libro maravilloso, donde hay mucha de su historia. Le agradezco mucho, gracias Edgar por el regalo. Encantado. Me halaga. Quisiera hacer, para entrar inmediatamente en la entrevista, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo ha influenciado en tu caso el hecho de ser un hijo de arte, de venir de una familia de artesano y de artista, y cómo llegaste a tomar la decisión de cuál era el camino de tu vida? Bueno, primeramente muchas gracias Giuseppe por invitarme a tu programa y que conversemos un poco sobre mi trabajo, mi trayectoria. Y en concreto, yo crecí en un hogar donde la forma, el color, la escultura, la pintura siempre estaba a la orden del día. Mi madre era una artesana de pasitos, de nacimientos, y mi padre un escultor de imaginería religiosa, de escultura sacra. Y pues de niños siempre estábamos en contacto con esos, con los pasitos, con los pastores, con los niños, los reyes magos, y participábamos en los quehaceres. Y por otro lado, mi padre haciendo imágenes para iglesias grandes. Así que a los 16 años, de una manera casi natural, yo le dije a papá que quería dedicarme a la escultura. Entonces él me preparó de su taller que tenía en San Pedro Monte de Oca, me trajo una cantidad de material, de herramientas, unos bancos de carpintería y unas trozas de madera para empezar. Eso fue en el año 1966, que yo doy ya mis primeros pasos de manera más formal en la escultura. Y aunque me trajo unas trozas de madera, sin embargo, me vino con un par de encargos, hacer un San Pedro y un San Pablo para una iglesia. Así que ya me puse a trabajar, entrada nomás, ya estaba yo haciendo esculturas para iglesias y realicé imaginería religiosa hasta el año 80, casi 85, pero propiamente es en el 80 cuando ya tomo la decisión de desarrollar un lenguaje más personal, crear una obra más artística, más ya distante de la liturgia, de todos esos cánones, y emprender una obra más humanista. Y es ahí donde arranca con fuerza mi carrera escultórica. Pero yo considero esos 15 años que hice imaginería religiosa, que hice mucha obra, muchos cristos, muchos sepulcros. Tengo una pregunta rápida sobre la imaginería religiosa. ¿Cuál es, en esta época de tu carrera profesional artística, la obra más emblemática que realizaste, a tu criterio? Sí, bueno, en este periodo de las imágenes, de las esculturas sacras, yo diría que es el Cristo resucitado que está en la Catedral de San Carlos, Ciudad Quesada, que es una obra de 7 metros. Yo tenía 30 años cuando realicé ese Cristo Redentor de 7 metros que está suspendido en el aire, que fue un poco, no solamente obra escultórica, pictórica, sino un poco de ingeniería, porque tuve que resolver yo solo cómo suspender aquella obra que, bueno, ya tiene 40 años de estar ahí guindando. Entonces, quiere decir que fue una intervención de ingeniería exitosa, porque ahí está. No, y ha soportado 2 terremotos. Y ha soportado, porque Costa Rica de hecho es un país que es caracterizado porque se encuentra en un punto de colisión de varias fallas, y Costa Rica es un país que tiene mucho temblor, muchos terremotos. Ya nos hemos acostumbrado a eso. Sí, como Chile, algo parecido a Chile. Claro, sí. Tengo una consulta. En tu transición del arte religiosa al arte ya, a representar más lo que tú ves y lo que tú quieres crear como artista, ¿cuál es el artista que tal vez más te ha influenciado en tu desarrollo profesional y artístico?
claro. en esa transición. Sí, realmente la misma imaginería religiosa te pone en contacto con grandes maestros como Miguel Ángel Buonarroti o Da Vinci, bueno, otra serie de escultores del Renacimiento. Y a mí me impactó mucho, Miguel Ángel me impactó mucho desde el principio. Y ya en los años 60, finales de los 60, muchos de mis dibujos eran basados en la obra de Miguel Ángel. Pero ya justamente a los 16, 18 años tengo contacto con Rodin. Y Rodin viene a darle como el golpe de gracia a esa tendencia de un tipo de escultura humanista que rompe con equilibrios, que rompe con el manierismo de Miguel Ángel, ¿verdad? Y también de alguna manera de Rodin, que a mí me influye mucho. Y entonces es a partir de esas dos corrientes fuertes donde empiezo a desarrollar mi obra, que es básicamente humanista. Donde representa tu personalidad. De hecho, a mí me parece que Rodin, inclusive por la época, Pierre-Auguste Rodin, por la época donde él desarrolla su obra, es una época muy rica, no solo a nivel escultórico, pero también a nivel de arte, de pintura, por ejemplo, el movimiento impresionista, claro. Literatura. Representa, estoy en lo correcto si digo que podría representar una transición importante entre, digamos, un mundo más clásico, tipo el de Miguel Ángel o de Canova, y hacia una conceptualización artística más moderna. Claro, sí, sin extendernos mucho en el tema, Rodin pertenece a un periodo donde el neoclasicismo está en su mayor desarrollo y bueno, ya empieza su decadencia porque empieza a aparecer los nuevos lenguajes. Y él es consecuencia del neoclasicismo, pero él impone un concepto, una nueva propuesta. Por eso se acerca más a los impresionistas y a todo ese movimiento de cambio. Se ha dado a llamar a Rodin el padre del modernismo en la escultura, porque es el que sienta las bases. Es dirompente. Sí, irrumpe con una fuerza y va a influir a infinidad de escultores a nivel mundial, inclusive. Sí. De hecho, una anécdota, en el libro que acabo de publicar, hice una imagen donde utilizo la puerta del infierno de Rodin y paso Caronte por debajo, transitando por la puerta del infierno. En ese libro hablo de la Unión Europea, que considero que es una torre de Babel, algo claro. Que podría ser algo infernal. Entonces utilicé el simbolismo de Rodin y el simbolismo de Caronte, que transita las almas, pero entre claro. la puerta del infierno. Bueno, es una imagen bien muy interesante, fuerte, claro, muy significativa, claro. Quería hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las obras para nuestro público? Muchos de ellos son personas que aman el arte, otros son personas que se están tal vez acercando al arte, y hoy es un momento único para tener un artista que puede transmitirles todo lo que siente. ¿Cuáles son tus obras, a tu criterio, más imponentes? Que tú, cuando piensas en ella, dices, wow, he hecho... Sí, en algo realidad... inclusive más grande de mí en algún momento, algo más grande de lo que podía haber pensado en el momento de empezarla. Claro, en realidad la obra que yo he desarrollado a lo largo de ya 57 años de hacer escultura, está fundamentada en una concepción humanista, una búsqueda de plantear algún señalamiento de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestras deudas por cancelar con el planeta y con el ser humano, ¿verdad? Y algunos visos de esperanza, de salidas. Y ese concepto se mueve tanto en la obra, digámoslo así, más formal mía, más íntima, como la obra monumental conmemorativa. A mí la obra conmemorativa, la obra monumental, me ha llamado mucho la atención, tal vez por mi origen en la misma escultura de imaginería religiosa, que es una obra pública, que es una obra que tiene sus significados específicos. Entonces esto me llevó a tener siempre una intención de crear obra monumental, obra pública, obra que tenga significados. Así he realizado, por ejemplo, el monumento al general Tomás Guardia,
el monumento al poeta Jorge Bravo. ¿Dónde se encuentra el monumento a Tomás Guardia? El monumento a Tomás Guardia se encuentra en la Plaza Tomás Guardia, en el puro centro de la ciudad de Alajuela. Entonces, si ustedes visitan a Costa Rica, en una de las ciudades más importantes de Costa Rica, la ciudad de Alajuela, que además es la ciudad que tiene el aeropuerto cerca, hay en la plaza un monumento de Edgar. Sí. Y también el del poeta Jorge Bravo, que es uno de los grandes poetas costarricenses. ¿Este dónde se encuentra? Ese está en Turrialba, en el centro de Turrialba. El monumento al boyero, que es un elemento muy significativo, que está contiguo a la iglesia de San Ramón, de la ciudad de San Ramón. Y bueno, así una serie de otros monumentos, que ya son 24 obras monumentales que he realizado de tipo conmemorativo, pero he realizado mucha obra monumental de tipo ambiental. Cuando le llamamos ambiental nos referimos a la obra que no se refiere a un hecho histórico o un personaje, sino que es un significado muy personal que yo quiero, con una motivación. Y de ahí sí tengo muchas obras a nivel internacional. Tengo en Japón, en la ciudad de Ube, tengo un grupo monumental de columnas. En la ciudad de Songkhla, en Tailandia, tengo otro grupo. En Alemania, cerca de Leipzig, tengo otro grupo escultórico. En Francia, en Ossegn. En Italia, en Bardonecchia, tengo una escultura. En Chile, Estados Unidos, Canadá. Bueno, en Canadá es muy particular, porque ahí trabajé en 5 oportunidades y realicé escultura monumental en nieve, de las cuales tuve la oportunidad de ganar. No, hazme entender, ¿cómo un costarricense, país tropical, hace realizado escultura en nieve? Sí, pues eso bueno, es interesante, porque esta podrían ser las esculturas más extrañas que has hecho. Sí. Cuéntanos un poco de esto. Sí. En realidad eso es casi como para un programa, ¿verdad? Porque pero de manera muy, muy sucinta voy a plantear. Yo fui invitado primero por un mexicano que conocí, un escultor mexicano, que lo invité aquí a un simposio de escultura, y me dice: ¿usted no ha participado en la nieve? Yo, no tengo la menor idea. Y él me presentó, y entonces luego me invitaron a participar. Bueno, me invitaron a participar concursando. Son concursos que participamos entre 100, 200, 300 escultores a nivel mundial. Una competencia, podríamos definirla, una competencia artística. Sí, una competencia totalmente. Y ahí se definen 20 escultores, 20 proyectos. Y yo, en primer lugar, fui seleccionado. Entonces ya reuní el grupo, que teníamos que ser tres artistas. Fui con mi hermano, con Domingo Ramos, y yo, que encabezo la delegación. El equipo. El equipo, sí. Y desarrollamos un proyecto, eso fue en el año 91. Y ese proyecto se llamó El equilibrio entre el hombre y el ambiente. Y trabajamos y tuvimos la fortuna de ganar el primer lugar. Y conociendo la nieve, o sea... Eso es interesante. Sí. Alguien que no conocía la nieve llega a Canadá al concurso y se gana el primer lugar. Ganamos el felicito. Muchas gracias. Sí. Eso no es de todos. Después ya participé en 4 veces más, y en Montreal gané. Eso fue en Milwaukee. En Quebec, donde la primera, sí. La segunda vez fue en Montreal, y ahí gané medalla de oro también. Y ya como que empecé a familiarizarme con la nieve. Y luego en Milwaukee gané un segundo lugar, luego volví otra vez a Quebec y gané un tercer lugar, y luego volví otra vez a Quebec y gané el premio a los escultores, que es una votación que realizan todos los escultores por la mejor obra. Bueno, entonces, las 5 veces que participé, pues tuve la fortuna de ganar el premio en escultura en nieve. Así que me acostumbré a hacer copos y helados. Sin duda, sin duda. Sí, sí. Quería hacerte, sin duda, no es... O sea, es inusual que un artista de Costa Rica, un país tropical, llega en un país del norte a realizar una obra en nieve y que gane el premio además. Sí. Es algo realmente único, sí, podríamos decir. Quería hacerte una pregunta. Tengo 2 preguntas para... La primera pregunta es: ¿qué significa hoy día ser artista? O sea, el tema de la comercialización, de los clientes, de un punto de vista económico y de un punto de vista de mercadeo, ¿qué significa? Mira, hoy día la situación es más compleja. Siempre ha sido compleja en diferentes periodos. Yo creo que para el periodo de los renacentistas fue muy complejo al principio, y el periodo de los impresionistas y los expresionistas fue muy complejo. Y nunca puede uno decir, ahora vivimos la peor situación o aquí. Siempre ha sido ese
Sí, la historia sí. Sin embargo, en el arte, por ejemplo, en los 60s, los 70s, los 90s, yo pensaría que era más fluido la producción artística, pero sobre todo porque había un mayor mercado particular, localizado, ¿verdad? Siempre han estado las subastadoras y toda esa cuestión. Pero hoy en día es complicado. Por ejemplo, cuando vos desarrollas una obra de tipo, podríamos decir un poco contemporánea, pero con facetas más modernistas, ¿verdad? Todavía tenés mercado. Pero los jóvenes actualmente que ya se desprenden de esos lenguajes. Mi hijo es licenciado en pintura y está en Montreal estudiando otras carreras sobre el arte, y es justamente sobre nuevos lenguajes, porque es lo que le interesa: la electrónica, la imagen, las luces, el video en el arte. Entonces, las producciones de ellos son más difíciles de adquirir. O sea, entonces ellos se ven en una situación más complicada porque una instalación, un montaje así, los coleccionistas no compran eso. Sí hay algunos, pero compran a grandes maestros. En cambio, la obra que desarrollamos nuestra, que es más formal, más de bulto, o el óleo, ¿verdad? La acuarela, algo así más, es más coleccionable, más comprable. Entonces, sin embargo, es complicado. La situación que yo he logrado a este nivel, realmente somos muy pocos. Somos muy pocos los escultores que estamos en este nivel, que somos profesionales, que vivimos totalmente del arte. Hay muchos que tienen que complementarse con otro trabajo. Y entonces es un periodo difícil. Yo siento que es un periodo de transición. Bueno, tú eres un escultor de muchísimo talento, entonces en tu caso, me imagino que para otros o más jóvenes, etcétera, es realmente duro. En tu caso, haces y creas maravillas. Entonces hay una cuestión que quisiera agregar, es que también estamos viendo un periodo de mucha confusión ideológica, de mucha confusión de concepciones sociales, de la familia, del sexo. Hay un periodo, y entonces los jóvenes también se ven enredados en esta situación que hace más difícil la producción artística y más dispersa. También hay otro aspecto muy importante, que es la dedicación, la disciplina, el estudio con que uno enfrente, que uno tome la obra, su profesión como artista de una manera realmente dedicada, va a tener éxito. Va a tener éxito. Una última pregunta, y antes de cerrar, te pido, antes de la pregunta, te pido si en un próximo viaje en Costa Rica me gustaría llevarlos a entrevistar otra vez a mi amigo Edgar en su jardín escultórico. Yo ya he tenido la posibilidad de visitarlo, quiero compartirlos con ustedes. Es un museo, en parte al aire abierto y en parte adentro de su estudio de trabajo. Entonces te quería, primero, si nos invita para que podamos hacerte una entrevista en tu jardín escultórico. Pues para mí sería un gran placer, entonces, un honor que nos visite y poder mostrarle a todo tu público el jardín, las obras que ahí tengo desarrolladas, y mi estudio, mi galería, que tengo ahí una serie de... Maravilloso. Entonces en el próximo viaje coordinamos y les voy a llevar la entrevista en el jardín escultórico de Edgar. Y último, brevemente, ¿cuál siente que es el futuro del arte? El arte siempre va a tener futuro. O sea, hay gentes que en algún momento hablaron de la muerte del arte, de la muerte de la pintura, y hay gente que se pasa matando al arte constantemente. Injustamente. Sin embargo, el arte va a sobrevivir siempre que exista el ser humano, porque el ser humano necesita el arte, porque el arte es el lenguaje del espíritu. Algo que te llena. Sí, en realidad. Y es que es la conversación que tiene el espíritu con la realidad, claro, y con la sociedad. Entonces el arte va a estar siempre, va a tener sus golpes, va a tener sus bajonazos, pero va a salir adelante como lo ha hecho a lo largo de, qué sé yo, 10.000 años, que desde las primeras épocas de las cavernas, o tal vez hablamos de 40.000 años, ¿verdad? Entonces, para los
los apocalípticos del arte, el arte va a estar siempre vivo. Ah, qué interesante. Muy interesante ese comentario y esperemos que los nuevos lenguajes logren desarrollar y tener un futuro y nuevas cosas para el mundo artístico también. Claro. Para todos ustedes, si están de viaje en Costa Rica, voy a dejar la página web de Edgar en la descripción, donde podrán inclusive contactarlos y si Edgar tiene tiempo, me imagino que podrá compartir con ustedes y podrán conocer y tocar con mano sus obras. Mientras tanto, te agradezco mucho el regalo que me ha hecho, esto lo voy a atesorar mucho, hoy encantado. En la tarde voy a estudiarlo. Te agradezco mucho por el regalo. No, encantado. Mucho. Muchas gracias. Y nos vemos con Don Edgar en un próximo viaje. Lo visitaremos Don Edgar en su jardín escultórico. Y yo le estaba diciendo, y quiero serle esta, yo por varias razones de viaje he venido desarrollando un gran amor al arte. Estaba sacando la cuenta, creo que conozco más de 1000 museos, 1200, 1300. Pero el jardín escultórico de Edgar es maravilloso, es por la cantidad de obras, por cómo están puestas, por el movimiento que tiene, es realmente algo que debería ser conocido mucho más. Entonces los invito a la próxima entrevista, donde trataré de ser el anfitrión de con el artista de esta maravilla que es su jardín escultórico. Muchas gracias. Gracias a usted, Giuseppe, por darme esta oportunidad de externar mis puntos de vista sobre el arte. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias.